Arranca. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Fernando. Vamos a comenzar orando, invocando al Espíritu Santo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente, y tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestra Señora de Luján ruega por nosotros. San José ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, esta plática o esta pequeña reflexión abre de algún modo el ciclo de formación o de propuesta formativa para la Sociedad Argentina y desde la Sociedad Argentina de Liturgia. Y estamos ya en el quinto domingo de Cuaresma, ¿no? Este quinto domingo vamos a leer el relato de la resurrección de Lázaro. El sábado próximo vamos a escuchar a otro sacerdote que nos va a hablar sobre el Tríodo Pascual, la Semana Santa. Estamos a la mitad, digamos, no a la mitad del camino, sino que estamos más cerca de la Pascua, pero no se olviden que la consideración que vamos a intentar hacer es la unidad existente entre el tiempo de Cuaresma y el tiempo pascual. Porque a veces ponemos todo el acento en la preparación, en la inauguración de la fiesta y bajamos el esfuerzo, o por lo menos lo que es propio del haber llegado a la meta, que es la Pascua, el tiempo pascual. Hay a veces como una desproporción entre la vivencia de la preparación, la vivencia de la prolongación del acontecimiento. Me voy a ir explicando brevemente. Ustedes tienen en el sitio de la web, en la web de la SAL, en el sitio de la SAL, un artículo que yo escribí hace 5 años y que fue publicado en la revista Fase de Barcelona. Supongo que ya lo han leído, lo podrán leer después, porque no voy en este momento a leer el artículo, voy a comentar, voy a dar algunas pautas. Ya aquí hay una pauta, es decir, cuando nosotros hablamos del camino bautismal, no nos vamos a reducir o circunscribir solo a la Cuaresma, sino que vamos a ampliar la mirada en el tiempo de Pascua. Hay que mirar el todo, la Cuaresma y el tiempo de Pascua, y mirar el centro, la cima de este tiempo, que es la celebración pascual. Porque a veces miramos por partes. La Cuaresma, la Pascua, la celebración de la Vigilia Pascual y después el tiempo. Hay que mirar, tratar de mirar los 90 días con su centro o su cima, que es el Tríodo Pascual y concretamente la Vigilia Pascual, con su preparación, que es la Cuaresma, y con su prolongación, que es el tiempo pascual. Sobre el tema, el acontecimiento, sobre la cima se va a hablar en la otra charla, pero yo quiero decir algo aquí. Estamos en el quinto domingo de Cuaresma. Próximo domingo, inicio de la Semana Santa, Domingo de Ramos. Todo esto ustedes lo tienen en el artículo, lo pueden ver después. Pero trato de explicarlo más sencillo para que ustedes puedan entender las líneas, las pautas para leer el artículo, que a su vez no es el sentido original mío, hay otros autores antes. En todo caso, la mayor originalidad es tratar de presentar todo el camino, desde el inicio con la preparación hasta, pasando por el acontecimiento, hasta la prolongación, o sea, la mirada complexiva de todo este tiempo fuerte de la liturgia o del año litúrgico. Fíjense que lo primero que tendríamos que centrar nuestra mirada es en el triduo
triduo pascual. Y cuando hablo de triduo pascual, sigo lógicamente a grandes liturgistas como Matías Auger, Jesús Castellano, otros. Cuando hablamos del triduo pascual, hacemos referencia a la expresión no es de él, pero el modo como lo llama, el triduo del Cristo muerto, sepultado y resucitado. Eso es de San Agustín. Tal es así que estos días yo mandé a Fase un artículo sobre esto, porque el que redescubre la vigilia pascual y la Semana Santa y la Reforma es el Papa Pío XII, pero lo hace inspirándose fundamentalmente en San Agustín. Entonces, acabo de hacer un artículo que se llama algo así como la teología pascual agustiniana como cumbre de la época patrística, de los primeros siglos de la Iglesia, y fundamento de la renovación iniciada por Pío XII, que después llevan adelante el concilio, el Papa Pablo, etc. Partimos del acontecimiento, que es la Pascua de Jesús. El acontecimiento del Cristo muerto, sepultado y resucitado. Así San Agustín. Ya había dicho algo, con otras palabras, San Ambrosio, el maestro de San Agustín. Vamos hacia la celebración del Cristo muerto, Viernes Santo, del Cristo sepultado, Sábado Santo, y del Cristo resucitado, Domingo de Resurrección, lógicamente la Vigilia Pascual, que es la gran celebración de la Iglesia, la más importante de todo el año. Todavía algunos hablan de sábado de gloria. Todavía algunos hablan, incluso algunos de mis alumnos, yo hace más de 25 años que vengo enseñando, les he dicho que si dicen sábado de gloria no van a aprobar el examen. No lo dicen en el examen, pero después en el internet, cuando promueven las fechas de la Semana Santa, sábado de gloria. Hace 70 años se cambió esto, pero vieron que no siempre las cosas se cambian según el espíritu de la Iglesia y a veces se fijan de tal modo que la abuela me lo enseñó así, o la bisabuela. Si ustedes van a leer el libro del periodista alemán que escribe Benedicto XVI, Una vida, el libro Benedicto XVI, Una vida, que es una edición de bolsillo de unas 1000 páginas más o menos, el primer capítulo de ese libro se llama Sábado de Gloria. Si alguien no lo lee con cierta capacidad crítica en el buen sentido, puede caer en un anacronismo. ¿Por qué? Porque Benedicto XVI fue bautizado un sábado de gloria. Llama la atención porque Benedicto XVI nació en la madrugada de un sábado santo, que entonces se llamaba sábado de gloria, y a las 4 horas el gendarme Ratzinger, su padre, lo llevó a bautizar. Y el párroco de la aldea alemana lo bautizó con el agua bendecida que acababa de bendecir en la misa pascual que se celebraba a la mañana. Ahora bien, si uno lee ese capítulo y no tiene esta advertencia, no se da cuenta, porque el libro fue escrito hace poco tiempo. El título responde a la realidad del momento, cuando nació Benedicto XVI. No responde a la teología litúrgica reformada ya anticipadamente, en este caso por Pío XII, y después asumida en la reforma litúrgica en general. Entonces, me gusta decir esto porque es como que acá está la comprensión de la Pascua, Cristo muerto, sepultado y resucitado. Pongo un ejemplo. En el cinerario que tengo en una de mis comunidades, se hizo colocar, en el lugar donde se depositan las cenizas, 3 imágenes, 3 íconos bizantinos. Uno del Cristo muerto,
otro del Cristo sepultado y otro del Cristo resucitado. De manera que cuando sepultamos cenizas, yo suelo decirle a la gente, este hermano nuestro ya se identificó con Cristo muerto, ahora se identifica con Cristo sepultado y en la esperanza de identificarse con Cristo resucitado. Eso es la Pascua. El Jueves Santo tiene valor de prólogo. Matías Auger en las clases en esto era muy claro. El prólogo del Evangelio de San Juan forma parte del Evangelio a modo de prólogo. De manera que, ¿por qué empecé por acá? Porque el título de la charla, que es el título del artículo, se llama, un poco largo, el itinerario bautismal del período cuaresmal pascual del ciclo A. Pero todo itinerario, todo camino cuaresmal, ¿hacia dónde conduce? ¿Cuál es la meta? La Pascua. Es importante tener en cuenta esto, es un camino, un itinerario. ¿Hacia dónde vamos? Y vamos hacia la celebración de la Pascua. Fíjense, ahora voy por partes, no voy leyendo, si leo alguna cosa les digo, pero el título dice, el itinerario bautismal. Primero, itinerario, o para simplificarlo, el camino. El camino. Pero ojo, no estoy diciendo el camino del período cuaresmal, estoy diciendo el itinerario o el camino bautismal. Y después estoy agregando del período y estoy poniendo dos adjetivos, cuaresmal, pascual. Pero estoy hablando de un camino bautismal que se relaciona con esta cuaresma y con esta cincuentena pascual, no solo con la cuaresma. Y después estoy poniendo del ciclo A, porque ustedes saben que hay 3 ciclos. Y acá es donde vale la pena hacer una explicación, porque estas cosas por ahí no se ven tan a simple vista. De hecho, yo las aprendí de Matías Auger, la he enseñado durante muchos años. Y me gusta siempre explicitarlo. Fíjense, el camino bautismal de la cuaresma. ¿Esto qué significa? Que hay 3 caminos. Cada cuaresma tiene un propio camino. Algunos ya lo saben muy bien, otros quizás no. Nosotros decimos la cuaresma es preparación para la Pascua. Perfecto, hasta ahí vamos bien. Eso es lo que le da la unidad a esta parte del año litúrgico, a este momento del año litúrgico. La cuaresma, toda cuaresma, nos lleva hacia la meta que es la Pascua. Pero como son 3 ciclos, y en los 3 ciclos hay lecturas distintas, cada ciclo tiene acentos particulares. Y entonces, les digo nada más a modo para que ustedes eventualmente después los puedan ver, el ciclo B tiene un acento cristológico pascual. El ciclo C tiene un acento penitencial. Pongamos un ejemplo. El año pasado, hagan memoria. El año pasado nosotros teníamos, como todos los domingos, primero y segundo, todos los años, las tentaciones de Jesús y la transfiguración del Señor. También en el ciclo A, también en el ciclo B. Pero a partir del tercer domingo los textos se diversifican. El año pasado, en el tercer domingo, hay esa repetición de la invitación a la conversión. ¿Por qué? Porque el acento está puesto en la conversión, en la penitencia, en la misericordia. El cuarto domingo del año pasado, ciclo C, tenemos la estupenda parábola del Padre Misericordioso, ante el cual los 2 hijos están invitados a la conversión. El menor porque se va, el mayor porque se queda, pero finalmente los 2 a un cambio de mirada y de actitud. Y en el quinto domingo tenemos el famoso relato que los estudiosos dicen que se acerca más al Evangelio de Lucas que al Evangelio de Juan, aunque esté en Juan, de la pecadora adúltera
perdonada e invitada a no recaer en el pecado. O sea, es la misma Cuaresma de siempre, pero no es igual que siempre. El acento está puesto en los textos penitenciales. Este año los textos son bautismales. Por eso el título, el itinerario bautismal del ciclo A. Pero no es el itinerario bautismal solamente de la Cuaresma, sino que ese itinerario bautismal se continúa en los textos del período pascual, o sea, de la cincuentena pascual. Ustedes les recomiendo, pueden leer el artículo pero les recomiendo que lean la catequesis, lo tienen citado, pero si quieren anotarla, pueden anotarla, la catequesis del Papa Benedicto, el recorrido bautismal de la Cuaresma. La van a encontrar. Es uno de los textos de los cuales he partido. ¿Cuál es la diferencia? He intentado pobremente, porque se puede seguir estudiando, completar el itinerario con los aspectos bautismales de la cincuentena pascual. Benedicto se circunscribe a los aspectos bautismales de la Cuaresma del ciclo A. En este artículo intenté, porque lo otro ya estaba dicho, unir esto y seguirlo un poco más. Después de la Pascua, ver cómo el bautismo sigue siendo un acento en las lecturas dominicales del tiempo pascual. No sé si me expliqué hasta acá. De manera que, fíjense qué subtítulo le puse al artículo. Queda muy, hasta difícil, les diría yo. El subtítulo tiene 3, si quieren anotarlo, porque después desgloso algunas cosas, nada más. El itinerario bautismal del período cuaresmal pascual del ciclo A, y después viene el subtítulo, su preparación catecumenal. Parte del subtítulo. Segundo, su celebración pascual. Y tercero, su prolongación mistagógica. Cualquiera que lo ve de golpe y porrazo dice, y bueno, no sé qué querrá decir con tanta cosa. ¿Me explico? Fíjense los 3 adjetivos usados. Su preparación catecumenal. Su celebración pascual. Su prolongación mistagógica. Si ustedes subrayan los sustantivos, celebración, la cima, la Pascua, el sustantivo primero, preparación, el sustantivo tercero, prolongación. Es el esquema de los 2 tiempos fuertes, es decir, la Pascua tiene una preparación y tiene una prolongación. La Navidad tiene una preparación que es el Adviento y una prolongación que es el tiempo de Navidad. La fiesta cumbre es la Pascua, es la Navidad. Sabemos que la Navidad se orienta hacia la Pascua, toda la teología de San León Magno, de la Navidad como el inicio de la salvación, cuya culminación es la Pascua de Resurrección. Ahora nos quedamos un minuto en la preparación. ¿Pero qué tipo de preparación trae este ciclo A? La llamada preparación catecumenal. Es decir, son los textos de la antigua tradición romana que se leen cuando hay catecúmenos. Cuando hay catecúmenos que se preparan para celebrar su iniciación cristiana, es decir, bautismo, confirmación y Eucaristía, en la vigilia pascual próxima. Estos días vino una persona de 20 años a decirme que quiere ser bautizada. Bueno, lo que no sabía es que cuando un adulto es bautizado, debe prepararse para recibir los 3 sacramentos de la iniciación cristiana, que hay que ofrecerle la celebración al obispo. Entonces le digo,
No te vamos a preparar primero para el bautismo, después, como si fuera el esquema con los chicos. Todos los sacramentos en una celebración con una preparación. Bueno, está el famoso catecumenado de los adultos. Los catecúmenos se preparan. Y desde la tradición antigua, los textos elegidos son los que hemos leído o estamos leyendo este año. Entonces, por eso es la preparación. Y ustedes me podrán decir, alguno me podrá decir, ¿por qué nosotros si no somos catecúmenos? Porque en realidad nosotros, en cierto modo, con los catecúmenos o sin ellos, estamos también renovando o estamos revisando nuestra condición de ser bautizados para renovar las promesas bautismales durante la vigilia pascual. Por eso es que hay que estar atento en ver la meta hacia dónde vamos. Vamos hacia la renovación de las promesas bautismales en la noche de la vigilia pascual, haya o no haya bautizandos. Y los textos que la liturgia de la palabra de estos domingos nos va presentando son textos de aplicación bautismal. Son los textos que la tradición antigua eligió precisamente para llevar a los catecúmenos a su iniciación sacramental, recibiendo los 3 sacramentos de la iniciación cristiana. Ahora, rápidamente les digo, bueno, hagan memoria. Primer domingo, las tentaciones de Jesús en el desierto. Segundo domingo, la transfiguración del Señor. Tercer domingo de este ciclo, la samaritana. Cuarto domingo, el ciego de nacimiento. Y este domingo, la resurrección de Lázaro. Todos estos textos nos van encaminando hacia la Pascua. Fíjense que todos los años, el primer domingo, está las tentaciones y la transfiguración de un evangelista sinóptico distinto. Este año le tocó, o está, Mateo. Pero ¿qué relación hay entre las tentaciones y Cristo muerto, entre la transfiguración y Cristo resucitado? Esto es lo que hay que tratar de ver. El puente que se tiende entre los domingos y el triduo pascual. La victoria de Cristo sobre el tentador el primer domingo de Cuaresma es anticipo de la victoria de Cristo en la cruz. La victoria de la resurrección, victoria sobre la muerte, está anticipada en la transfiguración del Señor. Porque ¿saben lo que pasa? Que normalmente hacemos lo que se llama la lectura vertical de los textos. Si yo estuviera con un pizarrón, se los muestro con el pizarrón, pero ustedes enseguida lo van a entender. Hay dos modos de leer los textos: la lectura vertical y la lectura horizontal. Anótenla si quieren, por ahí, después lo hacen ustedes. ¿Qué significa hacer la lectura vertical? Por ejemplo, vamos hoy al leccionario y decimos, a ver, ¿cuál es la primera lectura? ¿Cuál es el Salmo? ¿Cuál es la segunda lectura? ¿Y cuál es el Evangelio? Normalmente los curas vamos domingo tras domingo y decimos, primera lectura, Salmo, segunda lectura, Evangelio. Dicen los que saben que una buena predicación debería hacer una síntesis breve de todo lo leído y proclamado. ¿Me explico? A veces un evangelio nos da suficiente y no podemos, si no nos extendemos demasiado. Bueno, eso sería una lectura vertical. Ahora, ¿cuál es la lectura horizontal? Es un trabajo que ustedes pueden hacer. Dicen, a ver, ¿cuál fue la primera lectura del primer domingo de Cuaresma? ¿Cuál fue la primera lectura del segundo domingo de Cuaresma? Y así sucesivamente. Es decir, ¿cuáles fueron las primeras lecturas leídas en el tiempo de Cuaresma del siglo A?
Normalmente eso no lo hacemos, ni lo predicamos. Si ustedes hacen ese trabajo, se van a dar cuenta que en las primeras lecturas del ciclo A o bautismal están los principales textos que hacen referencia a la historia de la salvación. Es interesantísimo, porque hay una elección hecha por la Iglesia, pero nos va mostrando cómo la historia de la salvación se dirige hacia Cristo. Generalmente nunca predicamos así. ¿Por qué? Porque usamos la predicación, la lectura vertical, no la lectura horizontal. Si ustedes van de nuevo a los textos evangélicos, entonces dicen, bueno, perfecto, las tentaciones, la transfiguración, y ahora en este ciclo se diversifican de los otros ciclos y aparecen 3 encuentros de Cristo. Está citado un artículo breve, pero que no tiene desperdicio, que se los recomiendo, del padre Jesús Castellano. Eran muy amigos con Matías Auger. Jesús Castellano murió joven. 3 encuentros con Cristo en el camino hacia la Pascua. Está citado en el argumento, pero yo se los digo por si lo quieren leer. 3 encuentros con Cristo en el camino hacia la Pascua. Es muy concreto a la vez. ¿Por qué es muy concreto? Porque nos presenta el encuentro de Cristo con la samaritana, a la cual le cambia la vida, inesperadamente. El encuentro de Cristo con el ciego de nacimiento, lo mismo, le cambia la vida. Y el encuentro con Lázaro muerto, con sus hermanas, y a Lázaro, le devuelve la vida. 3 encuentros, en 3 situaciones existenciales o vitales distintas, pero el mismo Maestro y el mismo Señor, que mientras se encuentra con este, y les va cambiando la vida, también se va manifestando a quienes se encuentra, hasta que lo reconocen como el Señor, como el Mesías. ¿Me explico en lo que digo? O sea, me van siguiendo. Y que tienen, como dice Jesús Castellano, yo lo sigo en el artículo, es que tienen una aplicación sacramental bautismal. ¿Por qué? Porque el tema, digamos, o el motivo para reflexionar en el tercer domingo es el agua. Y el agua es el elemento usado en el bautismo. En el cuarto domingo es el tema de la curación de la ceguera, pero ¿cuál es el tema? La luz. Le devuelve la capacidad de ver, pero sobre todo lo lleva a creer en quién, en Jesús. Lo mismo que hizo con la samaritana. Le pidió agua de beber, pero en el fondo lo que quería era despertar en ella la capacidad de creer y de reconocerlo a Jesús mismo como el Salvador. Son textos que hablan de encuentros concretos del Señor, pero que tienen también, son encuentros que le permiten a Jesús darse a conocer, revelarse, y a su vez son textos con aplicación sacramental. El de hoy a lo mejor un poco más difícil, pero finalmente Lázaro muere, el último signo de Jesús en el Evangelio de Juan le devuelve la vida, es un anticipo de la resurrección de Jesús, distinta de la resurrección de Lázaro, porque Lázaro vuelve a morir. Jesús no, vive para siempre. Pero a su vez se convierte en un texto con aplicación sacramental, porque el que nos ha hecho renacer a la vida de Dios, que nos ha regenerado, es el bautismo. Fíjense que en el segundo caso, el ciego de nacimiento curado, iluminado, fíjense que un nombre del bautismo es iluminación.
Yo siempre le decía a mis alumnos, ya ahora estoy jubilado, tengo pocos alumnos, pero cuando yo le decía a mis alumnos, si ustedes le dicen a un amigo que no entiende nada, le digo, estuve en el sacramento de la iluminación de mi ahijado, los van a mirar con ojos grandotes, porque nadie le llama al bautismo entre nosotros iluminación. Pero es un nombre posible. Neófito viene de ahí, los recién bautizados son neófitos, en griego, neo es nuevo, y no, la otra parte de la palabra viene de fosfotos, que es luz. Son los recién iluminados, los iluminados. Hoy, si nosotros dijéramos que el cristiano es un iluminado, así sin explicar demasiado, lo toman en otro sentido. ¿Me explico? Pero es un nombre del bautismo. También es un nombre del bautismo renacimiento, regeneración. Vayan al catecismo de la Iglesia Católica y lo podrán ver. Bautismo es el nombre que llamamos habitualmente, pero todo esto está contenido en los textos. Ahora, vuelvo sobre lo mismo. Ustedes pueden hacer una lectura vertical o una lectura horizontal. Hagan la prueba de hacer esa lectura horizontal alguna vez. Es lindísimo. Quizás no ahora ya con la Cuaresma, pero la pueden hacer después en el tiempo pascual. ¿Por qué? Porque van a ir haciendo la lectura vertical, la hacen o la escuchan. ¿Por qué? Porque van a la misa, participan de la misa, primera lectura, salmo, etc. Pero lo que no van a hacer a veces es la conexión interna entre los distintos textos de la primera lectura del tiempo pascual o de la segunda lectura o del Evangelio. No sé si hasta ahí más o menos me expliqué. Vamos a detenernos un minuto más en un domingo, el domingo de la Samaritana. Vamos a hacer ahora una lectura vertical, pero breve, solo entre la primera lectura y el Evangelio, que siempre la primera lectura es prefigurativa, anuncia lo que va a suceder plenamente en el Nuevo Testamento. Por eso, fíjense, los catequistas suelen tener la tentación, cuando hay que quitar una lectura, suelen quitar la primera. Y es un error. La primera es siempre prefigurativa del Evangelio. Si se quitara una lectura, se quita la segunda. Aunque normalmente, como es del apóstol, nos parece más cercana, pero bueno, el criterio litúrgico es muy claro. Es la primera lectura que ha sido elegida en función del Evangelio. La segunda suele tener a veces una relación y a veces no. Eso como diciendo algo. Bueno, vamos al tercer domingo. Ustedes ya escucharon los textos, los meditaron, los rezaron, etc. La Samaritana. Antes de seguir, añado esto para no olvidar. Este es un ciclo maravilloso también desde el punto de vista eucológico, es decir, de las oraciones. Fíjense que los prefacios de estos domingos son el Evangelio hecho oración. Y son antiguos también, no tanto como las otras oraciones, pero finalmente son de la antigüedad. ¿Qué prefacio rezamos el primer domingo? Las tentaciones de Jesús, siempre, todos los domingos de Cuaresma, cualquiera de los ciclos. ¿Qué prefacio usamos el segundo domingo? La transfiguración del Señor, siempre, cualquier ciclo. Tercer domingo del ciclo B o del ciclo C no tienen prefacios propios. Hay que acudir a los prefacios comunes de Cuaresma. En cambio, este año, hoy vamos a leer la resurrección de Lázaro, hoy a la tarde, ¿me entienden? ¿Me explico? La resurrección de Lázaro, y en el prefacio que vamos a rezar, el prefacio titulado La resurrección de Lázaro. Es el Evangelio hecho oración. Una vez yo le hice una propuesta en una charla que dio el subsecretario de la Congregación del Culto Divino,
si no podemos llegar en algún momento a que esto sea lo habitual en el misal romano. No sé si me explico. Supongamos que leamos la multiplicación de los panes en el Evangelio y que el prefacio sea hecho en base a este texto evangélico proclamado. ¿Me expliqué? Porque en la liturgia hispánica antigua había un prefacio para cada día. En la liturgia tridentina había 15 prefacios y solo eso. En la liturgia reformada y renovada hay más de un centenar de prefacios. Pero creo que todavía se puede pensar en una mayor creatividad, no arbitraria, sino haciendo referencia a la tradición, por ejemplo, de la liturgia hispánica. Eso fue un excursus. Vamos a la Samaritana. Fíjense, primera lectura, tipológica o prefigurativa. ¿Cuál es? Fue muy lindo este año porque estábamos sedientos de lluvia nosotros. No sé, creo que en todas partes, pero imperante la necesidad de la lluvia. Y esta pobre gente en el desierto gritaba por la sed que tenía. Uno tiene que hacer un poquito la composición del lugar. Pobre gente, se estaban muriendo de sed. Gritaban de la sed que tenían. ¿Y con quién se molestaron y enojaron? Con Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés suplicó a Dios. Ellos le dijeron, nos trajiste aquí al desierto para liberarnos y ahora nos estamos muriendo literalmente de sed. Yo hice ejercicios espirituales la semana pasada y les puedo asegurar que si otra vez hay ejercicios espirituales como estuvo esta vez, yo no voy. Era increíble, con ventiladores, con agua, con ducha. Imagínense esta pobre gente en el desierto. Grita de la desesperación. ¿Y Moisés qué hace? Y suplica, y Dios interviene. Y le da agua, le hace golpear una roca, una piedra, y les provee Dios, a través de Moisés, agua a los sedientos del desierto. Esto es un anticipo, lógicamente, espiritual. ¿Quién fue a golpear una roca? ¿Y qué roca golpeó? El corazón de la samaritana. ¿Quién golpeó la roca? Jesús. En un diálogo que empezó con las sorpresas de esta mujer, un varón que le dirigiera la palabra, que le pidiera agua, un judío a una samaritana, etc. Y finalmente brotó agua para esa mujer sedienta, porque el primer sediento, materialmente hablando, es Jesús, pero el sediento encubierto era la mujer samaritana que necesitaba beber de un agua que no era la del pozo de Sicar, sino de la gracia divina que el Señor le quería comunicar. Así las explicaciones, por ejemplo, de San Agustín, pero asumidas en el prefacio de la misa del tercer domingo de Cuaresma de este ciclo A. Ciclo B y ciclo C no va a aparecer la samaritana, a no ser que haya catecúmenos en la comunidad, porque ahí sí se leen las lecturas del ciclo A. Eso es para poner un ejemplo, porque podemos seguir con el ciego de nacimiento. Bueno, ciego de nacimiento pasa de la ceguera a la visión. Recuérdense que San Agustín también decía, la fe tiene sus propios ojos. En definitiva, lo que recibió es no solamente la capacidad de ver con los ojos físicos, sino de creer, que es una nueva mirada que Dios nos da. Son textos hermosos los de este ciclo bautismal, pero bueno, yo lo que trato con esto es de darles algunas claves nada más, porque trataré de ser más o menos preciso con el tiempo. Podemos hablar entonces de la unidad y la diversidad. ¿En qué está la unidad? Toda Cuaresma prepara para la Pascua. ¿En qué hay diversidad? Que no todas las Cuaresmas son iguales. En un sentido sí, en otro no. Cada año tiene su riqueza, entonces,
el próximo año quizás les sirva decir, bueno, a ver, este año tendrá otro acento. El otro año, en el 2025, volveremos con el acento penitencial. Son detalles que a veces no se ven a simple vista, ¿no? Todo este camino que comienza con el miércoles de ceniza. Creo que voy a escribir algo. Y entonces vamos llegando a la Semana Santa. La Semana Santa nos introduce. Ahora bien, a mí personalmente me gusta mucho más, no es que sea, digamos, amigo del Oriente solamente, pero las cosas que provienen del Oriente cristiano son muy iluminadoras. Entonces, fíjense cómo llaman los orientales a la Semana Santa, la llaman la Gran Semana. Me parece interesante porque es en el año litúrgico la Gran Semana. Marca una linda distinción, la Gran Semana o Semana Mayor. La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos, en el cual se unen dos tradiciones. El concilio las puso Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. En realidad unió dos tradiciones, la jerosolimitana, la tradición de Jerusalén, con la procesión de los ramos, y la tradición romana, en la cual se proclama el Evangelio de la Pasión, A, Mateo, B, Marcos, C, Lucas. Ahí también ya ven que hay diversidad, en el sentido de que son los tres sinópticos, cada uno tiene su espacio. Bueno, después tenemos el Tríodo Pascual, al cual yo ya hice referencia, y nos sigue el tiempo pascual. Vuelvan al título que yo traté de bosquejárselo, está en el subtítulo. Preparación catecumenal, celebración pascual y prolongación mistagógica. Eso es lo que tenemos que captar. Tenemos en el ciclo A una propuesta para profundizar mistagógicamente en el bautismo celebrado o renovado en la vigilia pascual. Acuérdense que en la tradición antigua, especialmente en dos padres, en el siglo IV, Ambrosio de Milán, y en Jerusalén, San Cirilo, hacían lo que nosotros llamamos la octava de Pascua, hacían o decían las famosas catequesis mistagógicas. ¿Qué son las catequesis mistagógicas? Estos padres son muy precisos. Crisóstomo y Agustín tienen algunas variantes, pero bueno, vamos a quedarnos en estos dos del siglo IV, que son contemporáneos, en la iglesia de Jerusalén y en la iglesia de Milán. Los que se habían iniciado, que habían sido bautizados, confirmados y habían recibido la primera comunión en la noche de la vigilia pascual, venían durante una semana todos los días a recibir las catequesis del obispo. A eso se los llama catequesis mistagógicas. ¿Qué les decía el obispo? Acuérdense que los catecúmenos habían hecho una preparación próxima, intensiva, a partir del inicio de la Cuaresma, y no habían recibido una catequesis de lo que iba a suceder con ellos el día de la Pascua. Era sorpresa, era novedad. En aquella época, esos padres le decían, fíjense que se hizo tal cosa con ustedes. Primero hacían una experiencia del encuentro con Cristo a través de los sacramentos y luego el obispo les explicaba. No es que hacía una especulación, les explicaba la vestidura blanca y tal cosa. Bajaste desnudo a la piscina bautismal, tal cosa.
Te revistieron con una vestidura blanca, tal otra. Te desnudaron primero, despojo del hombre viejo. Te revistieron después, hombre nuevo. No les voy a explicar todo ahora, simplemente pongo un ejemplo. O sea, las catequesis mistagógicas son eso. Pero todo el tiempo de Pascua hoy tiene el del ciclo A, esa impronta bautismal. No ya a modo de preparación, como la Cuaresma, sino de compartir mistagógicamente lo que ya ha sucedido. Esto no es tan sencillo de entenderlo, hay que entenderlo a la luz de la tradición, etc. Pero les pongo algunos ejemplos, ustedes lo van a tener después. ¿Cuáles van a ser las primeras lecturas durante el tiempo de la cincuentena pascual? ¿De dónde van a estar tomadas? De los Hechos de los Apóstoles. Es la comunidad cristiana que ha surgido de la presencia del Espíritu del resucitado y a la cual se han insertado, después de la predicación apostólica, mediante el bautismo, los sacramentos y la vida de comunidad, de la predicación y del bautismo. Dice que mi conexión es inestable. ¿Se puede escuchar bien? ¿Sí? Sí, ahora sí. Es la comunidad cristiana. Entonces, si ustedes hacen una lectura vertical, ya saben, todos los textos de un domingo, pero si hacen una lectura horizontal de los textos de la primera lectura de todo el tiempo de Pascua, van a tener una selección, de los domingos me refiero especialmente, una selección hermosa de los textos de la comunidad cristiana, que es una comunidad que nace del encuentro con Cristo resucitado, del Espíritu, de la fe, y que tiene como premisa necesaria o condición necesaria ser bautizados. Es interesante, les voy a poner una experiencia o un comentario nada más. Yo tuve en arzobispo, el anterior al actual, que murió durante la época de la pandemia, que leía con mucha frecuencia los Hechos de los Apóstoles. Era asiduo a los Hechos de los Apóstoles. ¿Y saben qué comentario hacía? Precisamente porque los Hechos de los Apóstoles manifiestan la fuerza de la presencia del Espíritu del resucitado, la respuesta de los creyentes, que no siempre es ideal, que muchas veces es real. Ustedes vieron que cuando se dice que en la comunidad de los Hechos tenían una sola alma y un solo corazón, sí, en cuanto se dejaban trabajar por el Espíritu Santo, pero no nos engañemos, surgieron conflictos, dificultades. ¿Cómo las resolvían? Con una actitud de oración y de discernimiento bajo la presidencia de los apóstoles. Es decir, la comunidad cristiana primitiva es, ya sabemos, el paradigma de toda comunidad. Por eso leer los Hechos de los Apóstoles nos permite también entender las dificultades que puede haber en las comunidades. Este obispo era muy realista y las leía una y otra vez y las meditaba. Bueno, estos textos selectos están en la primera lectura del tiempo de mistagogía, que es la cincuentena pascual. Dejo los evangelios, ustedes tienen ahí los comentarios, pero les hago una apreciación con respecto a la segunda lectura. La segunda lectura de la Pascua probablemente se nos pase un poco, normalmente los curas no hablamos, no nos da el tiempo, salvo que sea una homilía romana muy cuidadosa, una síntesis de cada lectura, como suelen hacer en algunas partes, muy bien hecha, con la precisión de la homilía romana, etc. ¿Cuál es la lectura horizontal? Los textos selectos de la carta del apóstol Pedro, en los cuales ¿qué aparece? Una catequesis bautismal. ¿Hay mistagogía del bautismo durante la Pascua? Claro que la hay. Porque nos hemos preparado
porque hemos celebrado, sea la vigilia, los catecúmenos que son los que reciben los sacramentos, o los demás que hemos renovado el bautismo con la renovación de las promesas bautismales, y seguimos caminando, profundizando nuestra condición de bautizados, renovada en la vigilia pascual. Ese es el dinamismo que ofrece la liturgia. Después nosotros podremos ser más o menos fieles, ese me parece que es otro cantar. Voy terminando. En el artículo yo hice una propuesta, que es una propuesta muy opinable, pero que puede ayudarnos. Fíjense que es uno de los ciclos, el ciclo bautismal, cuaresmal, pascual, que nos permitiría usar también nombre para los domingos de Pascua. En la liturgia romana los domingos son pocos los domingos que tienen nombre. Para nosotros es casi utópico decir domingo cuál, domingo cuál. En todo caso, ahora decimos por algunas jornadas, que bueno, es otro tema que se puede hablar un poco más, discutir un poco más, pero los domingos de Cuaresma en el ciclo A son muy definidos, incluso con la lectura del prefacio. Domingo de las Tentaciones, domingo de la Transfiguración, domingo de la Samaritana, domingo del Nacimiento, domingo de la Resurrección de Lázaro, domingo de Ramos, domingo de Pascua. Lo que estoy diciendo no está, pero lo podemos llamar así, nada obsta. No estoy inventando nada, en todo caso me oriento en esta reflexión, que es discutible, en alguna liturgia del Oriente los domingos tienen nombre. Entonces, por ejemplo, hay un domingo de Pascua que se llama Domingo de las Miróforas. ¿Qué son las miróforas? No lo traduzcan como mironas, ¿eh? Son las portadoras del mirón. Son las mujeres que llevan aceite para ungir el cadáver de Jesús. Y se encuentran con el anuncio de que Cristo está vivo. Si ustedes ven en internet, hay una obra de Fra Angelico muy interesante, el pintor italiano, donde se le podría poner, tiene otro nombre, pero se le podría poner las miróforas. Son las mujeres que van a buscar un Cristo muerto y se encuentran con que Cristo está vivo. Y hay un ángel que les señala, miren para arriba, Cristo está resucitado. Bueno, en esta liturgia de Oriente se llama Domingo de las Miróforas. El Evangelio le da nombre al domingo. Por eso ahí yo hice una apreciación a modo de conclusión, diciendo, se podrían llamar los domingos de Pascua Domingo de la profesión de fe de Tomás. Se lee siempre el domingo segundo, cierre de la octava. Fíjense que es un texto hermoso, ¿no? Porque Tomás pasa de la incredulidad a la fe, de la fe a la misión. Pasa que ese domingo coincide a partir de Juan Pablo II con el domingo de la Divina Misericordia, o el domingo de Jesús Misericordioso, depende cómo se lo llame. Pero se podría llamar el domingo de la profesión de fe de Tomás, porque en definitiva nos hemos quedado con la incredulidad de Tomás. Pero lo más importante es que Jesús lo ayuda a salir de esa incredulidad, y por eso dice el mismo Benedicto en la catequesis sobre Tomás apóstol, arranca del corazón de Tomás la más estupenda confesión de fe del Nuevo Testamento. Lean ustedes, si quieren, la catequesis de Benedicto sobre el apóstol Tomás, y ahí encuentran lo que acabo de decir. El otro domingo lo titularía el Domingo de los Caminantes Acompañados. Son los discípulos de Maús. Caminantes
parcialmente incrédulos, acompañados para que pasen de la incredulidad a la fe. El querigma a medias, decía el cardenal Martini. Le dicen a Jesús, que va con ellos, ha muerto, ha sepultado, las mujeres nos dicen que ha resucitado, pero no han creído. Es el Señor el que tiene que, como decía Monseñor Rossi, ahora Monseñor Rossi, los obispos de Córdoba, tiene que calentarles el corazón para que descubran que aquel en quien no creían a quien no creían resucitado está caminando con ellos. De los caminantes acompañados. Domingo del Buen Pastor, bautismal por excelencia, porque lo pensamos en vocaciones, está bien, pero todos somos parte del rebaño de Cristo. Domingo de la promesa del Señor, son domingos donde Cristo promete el Espíritu Santo. De la comunidad del resucitado, el distintivo es de una comunidad es la caridad. Y después ya los domingos de Ascensión y Pentecostés que cierran el ciclo de Pentecostés, de la cincuentena pascual. Acuérdense que la palabra Pentecostés significa eso, cincuentena. Y por eso San Atanasio decía que todo el tiempo era un sábado domingo, después se fue distinguiendo y Pentecostés quedó el último día, pero en griego Pentecostés significa cincuentena. Todavía algunos quieren sacar, por ejemplo, el Cirio Pascual, el día de la Ascensión, porque ese día Jesús se fue al cielo, con un criterio cronologizante, no mistérico, etc. Hay una unidad de todo el tiempo, pero no solamente hay una unidad de todo el tiempo pascual, hay una unidad de todo el tiempo, que comienza el miércoles de cenizas y que tiene su plenitud en la Pascua de Jesús y que sigue adelante con la celebración del don de uno de los dones de la Pascua, que es el Espíritu. Digo algo más, nada más. Durante los días hábiles, los días feriales, si ustedes están atentos, los primeros días, antes de leerse el discurso de despedida durante bastante tiempo, se lee del Evangelio de Juan, que es el Evangelio que acompaña en este ciclo no solo la Pascua, sino estos 3 domingos de Cuaresma. Se lee, si ustedes van y están atentos, el diálogo de Jesús con Nicodemo, del capítulo 3 del Evangelio de Juan, que es un texto bautismal. Por eso se lee ahí. También se puede leer parte del diálogo en una celebración bautismal de niños. Y se lee después el capítulo 6 del Evangelio de Juan, que es un texto, lo digo grosso modo porque hay que hacer consideraciones, digamos, de mayor detalle, eucarístico. ¿Eso qué quiere decir? Que durante la Pascua estamos haciendo mistagogía, porque el día por excelencia bautismal y eucarístico, ¿cuándo es? La Pascua de Jesús. Y después estamos releyendo en clave pascual estos textos juánicos de el encuentro con el Nicodemo, el discurso eucarístico, porque como dice Raniero Cantalamessa, los sacramentos pascuales por excelencia, ¿cuáles son? Bautismo y confirmación, y comunión, y Eucaristía. Por supuesto, bautismo va ligado a la confirmación, que es la plenitud bautismal. Tiene toda una lógica interna que no es tan fácil descubrirla, pero bueno, un poco la invitación es, si les gusta, si les interesa, esto es solamente una orientación, mis queridos amigos, porque después el trabajo lo tiene que hacer cada uno. Como cura nosotros tenemos que hacerlos en el sentido que tenemos que leer los textos, predicar, pero siempre la posibilidad es perdernos un poquito esta mirada de conjunto. Vieron que ahora está un poquito aún en la medicina, lo que se llama la medicina holística, ¿no? Tratar de mirar la integridad de la persona, etc. Bueno, si le sirve de algo, hasta aquí llego. Y si no le sirve, déjenlo caer. Esto yo lo he descubierto, en primer lugar,
en las clases con el padre Auger hace muchos años, después leyendo al padre Jesús Castellano, leyendo al Santo Padre, a Benedicto XVI, y viendo esta necesidad de integrar todo el tiempo fuerte que supone un centro, una plenitud, una cima, que es la Pascua, una preparación, que es la Cuaresma, y una prolongación, que es la fiesta, el tiempo pascual. Vuelvo sobre los tres adjetivos: preparación catecumenal, celebración pascual y prolongación mistagógica. De hecho, es muy fuerte en las enseñanzas de Benedicto XVI y también ahora del Papa Francisco, esto de tratar de orientar a una formación mistagógica al pueblo de Dios. No solo, pero también mistagógica. No es algo, es algo que ya el magisterio lo ha asumido muy claramente, digámoslo así. Fernando, me llamo a silencio. Ya los cansé, pero bueno, es lo que tenía preparado. Muchas gracias, Padre, por su ponencia, por su tiempo para compartir con nosotros todo lo que ha venido recogiendo en este camino, estudiando un poco